La Biblioteca Gabriel Miró, creada en 1952 en honor al ilustre escritor alicantino, es un centro cultural de referencia en el ámbito bibliotecario y documental de la provincia de Alicante. Especializada en humanidades, ofrece una interesante sección sobre Alicante, sus personalidades ilustres y su historia. Además de sus importantes fondos de uso exclusivo para estudiosos e investigadores, destaca este centro de estudio e investigación por sus fondos bibliográficos mironianos, los relativos a intelectuales alicantinos, y por otros especializados como los relacionados con el mar. También dispone de un interesante fondo antiguo, así como de hemeroteca, prensa alicantina antigua digitalizada y recursos audiovisuales relacionados con la música y el cine. No solo es importante cultivar la mente, sino el entorno que te acompaña mientras lo haces, y son muchas las personas que escogen diariamente la Biblioteca Gabriel Miró. Estudiantes, investigadores, grandes aficionados a la literatura, y con ellos hemos creado la memoria de tu biblioteca. La Biblioteca Gabriel Miró, ¿qué nos puede decir? Bueno, de la Biblioteca Gabriel Miró, para mí en los comienzos fue un punto de apoyo grande. Un lugar de paz, yo estaba muy removida interiormente, te vas de la tierra, te dejas a la familia, y entonces aquí es como si estuviera rodeada de amigos, mis amigos, los libros, que cada libro es una aventura y te empapas y piensas que la estás viviendo y vives la vida de otros y un poco el refugio. Pues aquí había la paz que yo necesitaba y una maravilla. Y luego, pues claro, las veces que nos dejaban, no siempre, pues no estaba siempre abierto, pues entrar aquí, entonces tú te imaginas al autor y te imaginas su mundo y tú que eres una aprendiza de todo y dices, bueno, pues si es que acaricias los libros y dices, pues es lo mismo que haría él, y él también comenzaría pues investigando, indagando con sus primeras cuartillas. Y bueno, este despacho en conjunto pues es un espacio mágico, para mí mágico. Sí, por eso, desde luego, pero también porque a mí me gusta, como desde los 7 años, aunque no nací en Alicante, es como si naciera, porque desde los 7 estoy aquí y soy muy alicantinista, me gusta mucho, bueno, alicantino y español y del mundo, ¿no? Pero que al estar en Alicante, pues me gustan mucho los valores alicantinos, y como esta es una biblioteca alicantina, 100%, pues le tengo un cariño especial. Pero aparte que es de las más completas y que está muy bien situada. Nunca debería desaparecer, nunca desaparecerá, porque está tan bien situada en el centro de Alicante que no hay ninguna biblioteca en Alicante. Sí, están las de barrio, pero las bibliotecas de barrio tienen otro carácter más complementario, también son interesantes, ¿no? Pero la de Gabriel Miró es más una biblioteca de conjunto que tiene miles y miles de tomos, de libros, quiero decir. Y me parece a mí que la Biblioteca Gabriel Miró, por el hecho de la importancia que tiene y el cariño que tengo yo a Alicante, y que es una biblioteca alicantinista por todos sus valores, a mí me encanta venir. He ido a bibliotecas pequeñas, pero lo que es una biblioteca como esta, pues hace como 15 o 20 años, también para una investigación. Mi padre era artista, hoy sería especializado en dibujo, hoy sería diseñador gráfico y entonces era dibujante, entonces no eran los nombres tan rimbombantes como ahora. Y era una persona que estaba muy introducida en lo que era el tema de las hogueras de San Juan. También había hecho portadas para libros, no sé, ilustraciones para billetes de lotería, yo qué sé, un montón de cosas porque le gustaba mucho. Entonces estuve aquí, pues por lo menos un par de meses, investigando en lo que eran los libretes de las hogueras de San Juan, sacando fotografías y escaneando páginas de todo lo que había sido su obra, y con eso, más todas las fotografías que tenía yo en casa, más la información que tenía mi hermana, tal, pues al final saqué, sin pensarlo, saqué un tomo así de gordo de cosas, y eso pues me hizo una gran ilusión. Hice uno para cada uno de mis hermanos y me reservé yo uno, lógicamente. Y eso para mí fue una labor muy grata porque había un montón de cosas también desconocidas. Es decir, yo sabía que mi padre era artista, y en el sentido puro de la palabra, es decir, no el artista que trabaja por encargo, que eso ya es, en fin, no voy a negar que sea, pero más bien eso sería otra cosa, sino el que por vocacionalmente él le gustaba y desinteresadamente trabajaba y hacía cosas porque le gustaba simplemente. Es decir, estaba dispuesto siempre
a colaborar para un tema de estos si se le pedía. Estamos con Ali de Alicante. Ali de Alicante. Sí. Es el nombre que usted decidió. Yo decidí Alicante, pero Alicante me costaba mucho ponerlo porque tenía que autorizarlo como es nombre de la ciudad, el ayuntamiento tiene toda la potestad, ¿comprendes? Entonces eso tenía que hacer, porque me costó mucho en el ministerio, no sé qué ministerios, lo tuve que resolver, me costó mucho, después hasta incluso tuvo que firmar mi mujer la autorización, me costó mucho, pero lo conseguí. Y es la primera parte del nombre de Alicante. Sí, yo tengo el nombre del cronista de Iravens, que habla, ay, no sé cómo se llama, el topónimo, sí, la toponimia, sí. Entonces Alicante está dividido. Alicante dice que era el nombre primitivo de Alicante. Bien, y yo cogí la primera parte. Es decir, cuando yo me muera, la inmortalidad de mi nombre será eterna, porque cada vez que quien sea llega a Alicante, ya me ha nombrado a mí. Sin quererlo, al decir Alicante, ya me ha nombrado a mí. Eso es una belleza. Pregúnteme, sí. Cuénteme, ¿qué piensa usted del escritor Gabriel Miró? Uy, yo me alimento mucho de él, tengo muchos libros de él y alguno, el obispo leproso, creo que es, no lo tengo, sí. Él debía de haber ingresado en la Real Academia de la Lengua Española y no sé por qué circunstancia no ingresó y además bien podrían haberle dado el Nobel de Literatura. Y además tiene un gran valor porque toda su literatura está bañada de alicantinismo. Toda. Lo mismo que Óscar Esplá. Pues me transmite mucha emoción. Yo me siento emocionado, porque claro, Gabriel Miró es uno de los escritores, algunos lo consideran, después de Cervantes, el mejor escritor en lengua española, incluso a nivel mundial. Pero claro, va a parecer que sea chauvinismo, pero sí que investigadores destacados lo han dicho, que Gabriel Miró es uno de los mejores escritores que ha dado la literatura española y mundial. Lo que pasa es que Gabriel Miró, claro, era muy purista, le gustaba mucho la perfección del lenguaje, y por eso, para llegar al gran público, quizá sea un poquito difícil, hay que transmitir también, darle difusión. No se le está reconociendo como él merece. Y yo creo que la figura de Gabriel Miró hay que desmitificarla, porque algunos piensan que es muy culto, sí, pero si uno lee a Gabriel Miró a fondo, verá que está al alcance de todos. Lo que pasa es que queda siempre como una especie de leyenda de cada escritor. Pues me transmite sobre todo mucha emoción, porque tengo mucha admiración hacia ese escritor y a la cultura alicantina. Y yo cuando entro aquí es como lo que le dije antes, como un santuario. Yo entro que me tiemblan las piernas y todo, fíjese. Sí, porque es un santuario, no es ya una biblioteca, es algo extraordinario para el que sienta Alicante y le gusta la cultura. He empezado a utilizar la biblioteca pues, del 70, 75, que es cuando empecé a estudiar las exposiciones y todo eso, y entonces pues una de las primeras que ha sido la de Gabriel Miró. ¿Qué es lo que valora de la biblioteca Gabriel Miró? Pues por cercanía, porque yo vivía en Benalúa, bueno, vivo en Benalúa, por cercanía me ha venido muy bien, la encontraba muy cómoda, me permitía acceder a las salas sin ningún problema y a los libros. Porque en esa etapa no pedía muchos préstamos, ¿no? Porque era esencialmente estudiar, ¿no? Pero, no sé, me gustaba, aparte de que no había muchas tampoco. Es muy importante porque es la riqueza del saber. Es la riqueza del saber y de la historia. En la literatura está toda la historia del pasado, toda la historia escrita, porque morimos. Yo ayer estaba diciendo, no sé qué libros tenía yo en mi casa, y yo estaba diciendo, fíjate, los años que hace que se ha muerto ya, ¿dónde está? Ya no ha aparecido. Porque la naturaleza, qué cruel es la naturaleza. Qué cruel. Que nos hace, ¿estaba escuchando? Pues no sé si unos fragmentos de Beethoven. Yo tengo, las veces que he visto yo el Fidelio, que es la única ópera de Beethoven, las veces, qué cruel es la naturaleza, qué cruel es la naturaleza. Nos ha hecho y nos quita la vida y ya no volvemos. Y ya no volvemos. Ayer estuve escuchando fragmentos de no sé quién, yo digo, fíjate, y ha muerto. La existencia dice que tiene 17.000 millones de años, la existencia, yo sé, yo en aquella época no existía. Claro. En la época de Napoleón no existía, dígame. Aparte... Es muy importante, es la riqueza y el recuerdo de la historia de los antepasados. Por la literatura conocemos a Platón, a Sócrates no dejó nada escrito, ¿verdad? Pero por ellos conocemos por lo que han dejado. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Han vuelto. Se los comió la naturaleza
porque la muerte es la naturaleza, la muerte es hija de la naturaleza, ¿eh? Y no volvemos. Qué cruel es eso, no Pues volver. mira, el origen es lo siguiente. Yo vi que en Alicante, sobre el tema educativo, que es, tengo el doctorado en pedagogía y siempre me ha gustado como es natural, mi especialidad, pues se había hecho muy poquito, no había prácticamente, había un libro sobre educación religiosa, me parece que se llamaba Isabel Aguado, no me recuerdo, Isabel Aguado creo que era, un libro sobre la educación religiosa, pero un libro muy concreto, de aspectos de la educación en los conventos alicantinos, pero simplemente hablaba de temas educativos y de temas religiosos, pero era un primer libro. Y yo pensé, eso era sobre los años, principios de los 80. Dije, vamos a ver si se hace un libro sobre la historia de la educación en Alicante, no había nada. Entonces, como sé que la biblioteca Gabriel Miró tiene un fondo muy importante sobre temas alicantinos e históricos, pues hablé con los bibliotecarios y muy amablemente me dejaron, claro, yo era conocido porque también mandaba muchos escritos al periódico, para información, y era una persona que escribía. Dice, mire, don José, usted va a coger el despacho la biblioteca, sí, el despacho biblioteca Gabriel Miró, y ahí se va a poner a investigar. ¿Le parece? Digo, un honor. Entonces ahí tomé un montón de notas, y ese fue un poquito el origen del libro, luego otros me los llevaba a casa, y ese libro me llevó un año, y se llama Historia de la Educación en Alicante. Lo publicó la Caja de Ahorros Provincial, porque todavía no se había fundido o fusionado con la Caja del Sureste, y lo publicó la Caja de Ahorros Provincial, está aquí en los fondos. Se llama Historia de la Educación en Alicante. Fue el primer libro sobre educación, sobre la historia. Luego ya salieron tesis doctorales y todo, pero el primer libro que se escribió sobre la historia de la educación en Alicante fue ese libro. Lo abarco desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Finales del XVII, XVIII, XIX y hasta nuestros días. Hasta la época, podemos decir, hasta la transición, aproximadamente, porque había que cortar en algún sitio. Hasta la época de transición. La lectura, pues en general me aporta satisfacción, entretenimiento, tranquilidad, conocimiento, por supuesto, porque siempre hay algo, si no en el tema, en las palabras. Es decir, a veces estás leyendo algo y surge una palabra y dices, esta palabra no sé lo que significa. Pues bueno, en la estantería hay un diccionario, aunque no es muy voluminoso, pero siempre es suficiente como para saber de qué va la palabra. Bueno, y como dice, siempre se aprende algo. Yo conozco a alguien que dice que no hay que gastar el cerebro, pero yo preferiría que estuviera muy usado. Se están perdiendo las costumbres por leer. ¿Las estamos perdiendo? Más que las costumbres por leer, yo diría que se está perdiendo la costumbre por leer cosas que digan algo. Es decir, yo veo mucha más afición en leer el Marca, que todo el mundo está claro, es decir, no voy a decir, no, leer el Marca y periódicos similares, o leer Hola, o lecturas, o cosas así, cosas frívolas, que no cosas, bueno, yo entiendo que no voy a estar todo el día leyendo filosofía, ¿no? Me parecería también una cosa horrible, ¿no? Que dedicarse a una persona nada más que a eso. Pero bueno, un poquito de todo. Es decir, ya que, por otra parte, ya que en la prensa resulta un poco difícil hoy en día encontrar información, porque casi todo es opinión, pues a veces resulta bueno recurrir a libros para ver cosas que ya no son opinión, sino que son cuestiones que han sido a lo largo del tiempo, han podido ser confrontadas por diversas personas, y sabes que lo que hay ahí, bueno, dentro de toda la duda que puede caber, debe ser cierto. Mucho. ¿Qué le diría a la gente para que se animara a venir a las bibliotecas y que retomara otra vez esa costumbre? Es difícil, es muy difícil, porque mire, ahora lo tenemos todo. Yo soy un viejo, ayer vino mi hijo a mi casa a ver con lo de internet. Es difícil, porque internet tienes la gloria, la tienes dentro, no, el mundo lo tienes dentro de tu casa con internet, y eso todo lo tenemos. Porque yo, por ejemplo, ahora tenía que escribir unos temas, bueno, apuntes y eso, cositas que hago sobre la reina Cristina de Suecia. Sí, bien. Y tenía que escribir sobre Federico el Grande. Y tenía que escribir, que ahora lo veré aquí, tenía que escribir sobre Carlos IV, Enrique IV, porque hay una biografía escrita por el doctor Marañón, el doctor Gregorio Marañón, sí, escrita sobre, es un libro biográfico que escribió sobre Enrique IV. Y yo estaba en mi casa y digo, ay, porque yo lo he leído, pero de allá, de la otra biblioteca, yo digo, ay, y Tincanar allá, qué lejos está. Yo digo, por internet.
puse a internet, busqué Enrique IV, hasta me salió Gregorio Marañón, que escribió la biografía y lo tienes todo sin moverme en mi casa, y eso es muy plácido, muy cómodo. Es que hoy tenemos esto, lo tenemos dentro de casa. Esto, las bibliotecas y las hemerotecas las tenemos en casa porque internet eso ha revolucionado el mundo, y hasta incluso hay para leer, yo no sé eso cómo es, esas cositas que hay ahora, que lees los libros. Mire, yo estoy suscrito al País, yo no sé los años, a las 8:30 o a las 9 de la mañana yo no tengo el botón. Me gusta lo gráfico, me gusta el papel. Sí, hoy tenemos esta biblioteca, la tenemos cada cual que tenga internet, la tiene dentro de casa. Eso hace pues la verdad es que me parece una reflexión muy acertada. Se está perdiendo, pero yo también veo la conveniencia de promover los encuentros en las bibliotecas. Quizá porque de la biblioteca tenemos esa idea de silencio, parón, entretener el tiempo, y a veces vamos demasiado rápidos y no disponemos de ese tiempo, pero ¿cuántos momentos en esta y en otras bibliotecas pasas de consulta, de tener acceso a tantos y tantos libros que no puedes tener en la casa? Eso es una maravilla, eso es un tesoro. Entonces, pues encontrarte contigo mismo y con todo lo que quieres y deseas al alcance de la mano, eso no tiene precio. Y creo que, bueno, la verdad es que yo me familiaricé con las bibliotecas, allí en el pueblo no había mucho, la verdad. Después en Zaragoza más, que es donde viví, y luego al venir aquí, sobre todo y principalmente porque yo iba a estar en una tierra de la que conocía pues de referencias y necesitaba saber todo sobre Alicante y provincia, desde el clima, la orografía, los autores, los monumentos, y ahí es donde me metí de lleno en las bibliotecas y buceé, busqué, me empapé, y pues que es la forma de disfrutar de una tierra conociéndola. Así es como se aman las cosas y se las conoce. Y bueno, esa es mi trayectoria en las bibliotecas alicantinas. Se están perdiendo. Sí, Cuéntanos un poquito por qué debería venir la gente. Sí, un poco, sí, hacer como una defensa objetiva, claro, lógicamente, de los valores que tiene la biblioteca, porque en los tiempos actuales, como son unos tiempos muy tecnológicos, que yo no tengo nada contra la tecnología, al contrario, creo que es extraordinario el avance que se hace en el plano tecnológico y es un avance para la humanidad, pero yo voy viendo que estamos dando tanta importancia a la tecnología, que la tiene, que va en detrimento de unos valores más permanentes, yo le llamaría así. Por ejemplo, la lectura es un valor permanente, no es de una época o de otra, y es compatible con la tecnología. Entonces, mi defensa sería que la biblioteca tiene una gran utilidad para todos, para jóvenes adultos y para incluso tercera edad, porque permite una actualización permanente de muchos temas y al mismo tiempo es como un contrapeso de la tecnología. Pues, ¿qué valores tiene una biblioteca? Pues los valores sobre todo de cultura, la cultura que da una biblioteca. En ese sentido yo creo que una persona que va a la biblioteca no tendría que ir condicionada por un tema determinado, sino ver la biblioteca y ver libros, porque todos son interesantes, un libro de economía, un libro sobre historia, geografía, y a través de... leo un primer libro, como me pasó a mí, ese libro que le digo yo, de historia del fútbol español, pero era interesante. Y entonces, como yo estaba en el Atlético de Tetuán en esa época, pues voy a ver lo que dice del Atlético de Tetuán, y por ahí iba un poquito. A lo mejor a uno le gusta un tema, pues por ejemplo, de geografía. Lee un libro de geografía, esa persona, sea joven, sea adulto o sea de tercera edad, y coge la afición a los libros. Y además, ese libro le puede llevar a otro. A lo mejor, caramba, hay un capítulo que habla de un aspecto histórico. Voy a buscar, y a partir de ahí, por el hilo se saca el ovillo. Esa persona que empieza con un primer libro sigue segundo, tercero, ve la biblioteca, pierde el miedo, porque a veces hay como un respeto a entrar a la biblioteca, como si fuera un santuario. Y una biblioteca es un lugar que no es ningún santuario, no tiene que ser un lugar abierto y un lugar a disposición de todos. Entonces, esa es la defensa. Ahora, yo haría como una sugerencia de que la biblioteca se abriera al público, que saliera también un poquito al exterior, con actividades complementarias, pero la gente hay que atraerla. Claro, hay que hacer como una campaña para que la gente sepa que hay unas bibliotecas y sus valores. Habría que hacer una difusión. Si no, ¿cómo viene esa persona a la biblioteca? Habrá que anunciarlo de alguna manera, que sepa que existen, ¿no? Que haya también una campaña que pueda hacer el ayuntamiento o entidades culturales sobre el valor que tienen las bibliotecas, una campaña institucional. Y a partir de ahí, pues que la gente se vaya animando, organizar alrededor de la biblioteca a lo mejor conferencias, charlas, el autor que viene a hablar de su libro,
muchas cositas que se pueden hacer, formar grupos también, coloquios, unos coloquios que hablen sobre el libro y sobre temas culturales. Al leer la biblioteca se puede crear todo un mundo muy interesante, que no sea solamente llegar, coger el libro y leerlo, sino que tenga un poquito más, que haya una interrelación de personas también. Ahora, hablando con una compañera, me hablaba de que vienen unas personas a lo mejor jubiladas, que se encuentran un poquito solas, y se organizan aquí algunas actividades de coloquios, y esa persona va teniendo amigos, va incluso anímicamente encontrándose mejor. Pues fíjate que tiene un valor la biblioteca también, de tipo psicológico, tiene muchos valores. Lo que pasa es que hay que profundizar en todos los valores que puede tener una biblioteca. La memoria de tu biblioteca se ha realizado en la zona de investigación, despacho y biblioteca personal del escritor Gabriel Miró. En 1981, los nietos del autor de Años y Leguas, Olimpia y Emilio Luengo Miró, donaron a Caja Mediterráneo el despacho y biblioteca privada que el escritor tuvo en su último domicilio, en el número 20 del madrileño Paseo del Prado. Este legado hizo posible su conservación y que se facilitase el estudio de estudiosos e investigadores de su obra literaria. La donación incluye los muebles, objetos y distintos recuerdos de Gabriel Miró, así como los libros que formaban su biblioteca personal. En su despacho y biblioteca puede verse el sillón y mesa de trabajo, objetos personales y la librería del escritor, con las obras que poseía correspondientes a 699 autores, así como el piano de su amigo desde tiempos de juventud, Óscar Esplá. Las raíces del pino negras, robustas, monstruosas, después de torcerse desnudas sobre la montaña, se enterraban y aparecían enormes y colgadizas en la desgarradura de un antro. El tronco rendido hacia el mar tenía la corpulencia de los árboles que viera don Diego en los bosques de Indias. Y la copa era un palio redondo, grueso, de verdores joviales aterciopelados, hoscos y profundos. En los claros del ramaje se asomaba la alegría del cielo, y todo el árbol guardaba rústicas sonatas del caramillo de pan, fragor de olas y canciones del viento. En el mullido de pinocha caída descansaba el nómada de su primera jornada de la tarde. La partida del faro la imaginó él como despedida de ancianos patriarcas. Abrazaría al amigo hermano, besaría a la doncella entre los ojos. La frondosa cabeza del nómada se inclinaría para dejar el beso de adiós en la cabeza de la Virgen dolida de amor desventurado, como a una hija. Besar un viejo la frente de la hija de un viejo amigo es el ósculo de dos paternidades. Él la hubiera besado entre los ojos. Así lo vio en un lienzo del Museo de Burdeos. Le par l'homme Perrault. Mirándolo bendijo su corazón al artista.